Les voy a explicar cómo llevar a cabo el diagnóstico psicopedagógico del proceso enseñanza-aprendizaje, pero basándonos en las películas o documentales que estaremos viendo de acuerdo a nuestra planeación. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a describir el problema detectado. ¿Qué está sucediendo dentro de esa película con el aprendiz, con el estudiante que no le está permitiendo el aprendizaje esperado? ¿Qué es lo que estaría motivando a ese rediseño de nuestra enseñanza si es que nosotros fuéramos docentes dentro de esa película? Aquí es como para que nosotros vayamos haciendo ese mini diagnóstico. ¿Cuáles son esos problemas, esos obstáculos, ese impedimento que está generando resultados desfavorables en cuanto al aprendizaje y que pueden derivarse incluso de mi propia enseñanza? Dentro de la fase uno vamos a describir los objetivos de aprendizaje y enseñanza. Con base en la película, nuevamente, qué deben aprender estos estudiantes, pero también cómo deben de enseñar. Aquí vamos a ver el rol que tiene el estudiante y el rol que tiene el docente dentro de esa situación de aprendizaje. Para la fase 2 habrá que justificar el objetivo del diagnóstico. De los tres conceptos que previamente ya fueron explicados, nosotros entonces describir, ¿se están basando en solamente medición o por el contrario hay medición y hay un poquito de evaluación o solamente es una evaluación? Ustedes tendrán que decir por qué consideran que dentro de esa película se están basando en uno de estos conceptos, en dos o incluso en los tres. Simplemente hay que decir por qué consideran que se estarían presentando estos conceptos. En el siguiente apartado ustedes tendrán que decir cuáles son las funciones del diagnóstico y sus dimensiones. Si recuerdan, en el video explicativo sobre el diagnóstico psicopedagógico, les explicaba cuáles eran esas cuatro funciones principales del diagnóstico. Y nuevamente aquí es nada más explicar por qué creen que están dentro de una, dos, tres o incluso las cuatro etapas. Simplemente es evidenciar cuál es el análisis que ustedes están haciendo de la película. Y después, con base en eso, seleccionar y justificar tres instrumentos para la evaluación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí, como yo les explicaba en el video anterior, pues es más que nada ver, ok, si yo voy a evaluar a mis estudiantes con un dibujo, bueno, simplemente busquen una imagen sobre el dibujo que ustedes estarían usando como base para la evaluación. Si van a hacer preguntas, ¿cuáles serían esas preguntas? Si va a ser un test, si va a ser un ejercicio, es decir, lo pueden diseñar ustedes o lo pueden también encontrar en pues internet. Simplemente que sean pues sitios web confiables, válidos, para que también pues nuestro diagnóstico, nuestra actividad que llevemos a cabo, pues tenga toda esa formalidad pertinente pues de la materia, ¿sale? Ahora, aquí básicamente en el análisis psicopedagógico que tiene que ver con la dimensión personal, pero también académica, es responder estas 7 categorías con base en lo que estamos viendo en la película. Por ejemplo, ¿cuáles son las características personales del alumno? ¿Cómo ustedes lo están percibiendo? ¿Es una persona activa, dotada, con capacidades limitantes, motivado, desmotivado? Es decir, ¿qué está pasando para que se genere pues esas condiciones favorables o desfavorables? En cuanto al historial familiar, aquí pues va a ser difícil porque pues es una película, no podemos profundizar, pero podemos ver cuáles son esas acciones, actividades, ¿no? De su dinámica familiar. ¿Qué rol juegan los padres, los hermanos? ¿Están siendo activos, proactivos del aprendizaje? O pudieran estar incluso ausentes y a lo mejor están siendo reemplazados por los abuelos, por los tíos o pues simplemente el estudiante solo. El siguiente punto, que sería el historial escolar o académico del alumno, ustedes cómo visualizan su trayectoria.
¿Está siendo conforme a un sistema educativo o al contrario, está siendo de manera particular y a lo mejor está en retroceso en comparación con lo que estableceríamos pues ahorita en lo que es la nueva escuela mexicana? Entonces, nada más como para podernos ubicar dónde está el alumno dentro de la película o el documental con relación a la realidad que nosotros tenemos. El punto 4, que es la información sobre el contexto, pues bueno, ustedes qué están visualizando en la escuela. Tiene las condiciones, los medios, los recursos, los docentes capacitados, las metodologías de enseñanza son pertinentes o al contrario, ¿no? Puedan estar ahí teniendo un papel un poquito, pues como de intermitencia, ¿no? En el aprendizaje. El punto 5, que sería la determinación de su nivel de conocimientos, pues es eso. ¿Cuál creen ustedes que sea la capacidad que tiene el estudiante de aprender? ¿No? Si está siendo limitada porque el método de enseñanza del profesor va contrario a pues estas características, cualidades y dones, o está siendo adecuada para potenciar justamente esas características y cualidades. Información tutorial, bueno, considerar si esa información que nosotros estamos recolectando, cómo nos ayudaría en el proceso de enseñanza-aprendizaje para tomar qué decisiones, qué cambios pudiéramos generar. A lo mejor es el mismo objetivo de aprendizaje, pero el recurso va a ser diferente. ¿No? Y por último, las necesidades educativas detectadas. ¿Qué hace falta para evaluar o analizar? Quizá a lo mejor centrarnos en aspectos más de carácter personal, pero a lo mejor es más una cuestión de la salud emocional del estudiante o cultural, porque a veces también en los contextos donde nos encontramos, el sujeto finalmente estamos respondiendo también a normas y reglas sociales, culturales, políticas, económicas, académicas, familiares. Entonces, bueno, son muchas las influencias que están dentro de nuestro comportamiento, dentro de nuestro aprendizaje y de nuestra enseñanza. Y entonces ustedes así es como tendrían que ir desarrollando su análisis y diagnóstico psicoeducativo, con base en las películas, como si nosotros estuviéramos siendo esos interventores, esos evaluadores de esos estudiantes que se encuentran en una determinada vulnerabilidad de aprendizaje, ya sea a favor o ya sea en contra. Recuerden, chicos, cualquier duda o comentario me pueden escribir y con mucho gusto podemos incluso hasta gestionar una videollamada para poder aclarar sus dudas o incluso hacer la explicación pertinente. Seguimos en contacto, chicos.